Hola chicos, buenos días. En este video les voy a explicar un resumen de la combinatoria. ¿Ya? Entonces, usted cuando lee un problema, el problema dice de 20 personas, quiero hacer grupos de 8, por ejemplo. ¿Cuántos posibles grupos puedo hacer? De ese tipo de problemas le voy a hablar. ¿Ya? Entonces, cuando usted lee el enunciado y entran en juego todos los elementos, entonces usted dice, sí, voy a utilizar todos los elementos, utilizo todos los elementos de mi problema. Entonces si dicen, tengo 5 personas y quiero hacer grupo de a 5, ¿de cuántas formas puedo hacer? De una sola, ¿cierto? Entonces entran ahí en juego todos los elementos, ¿ya? Voy a utilizar todos los elementos. Eso se llama permutación. Entonces, cada vez que mis problemas tratan de utilizar todos los elementos, eso se llama permutación. Pero tengo tres posibles tipos de permutación. Una permutación lineal, que su fórmula es n factorial, y son los problemas asociados cuando usted tiene que hacer fila. Por ejemplo, si hay 5 personas y quieren hacer una fila, ¿de cuántas personas se pueden ordenar en una fila esas personas? ¿Ya? ¿Cuántos subgrupos puedo hacer con esas 5 personas? ¿De acuerdo? O en 5 sillas se quieren sentar 5 personas distintas, ¿de cuántas formas esas 5 personas distintas se pueden sentar en una silla en fila? ¿Ya? Entonces eso es n factorial. Y el n factorial es multiplicar el número de personas que hay hasta disminuir en 1 hasta llegar a 1. ¿Ya? Después tengo una permutación que es del tipo circular. Circular, ya. En el tipo circular, los problemas asociados son ubicarse en una mesa, o mesa circular, mesa cuadrada, donde las personas tienen que ir cambiando de posición. Entonces al momento de cambiar de posición va a llegar un punto donde van a llegar a donde mismo se ubicaron ellas. Entonces toda esa cantidad de personas que se volvió a contar hay que descontarse. Entonces la fórmula es n-1 factorial, ¿ya? Y otro tipo de permutación es con elemento repetido, y es cuando usted le dan una palabra, le dicen, ya, con la palabra mamá, tienes que formar todas las palabras con o sin sentido posibles, ¿ya? Entonces, si usted se fija en la palabra mamá, la letra M y la letra A se repite 2 veces. Entonces, la primera M, si está en la primera posición y está en la segunda posición, sería la misma palabra que si la primera M está en la segunda posición y al revés, ¿ya? Porque es la misma, no hay como distinguir las palabras, ¿ya? Entonces, elemento repetido, la fórmula es n factorial, que n la cantidad de palabras que me dan a mí para elegir, y k sub 1 factorial por k sub 2 factorial, por k sub n factorial. ¿Qué es eso? Es la cantidad de palabras repetidas. Por ejemplo, como dije mamá, ya no le voy a poner tilde, entonces obviamente voy a caer en un pecado ortográfico, pero es para que entienda la diferencia. Ya, acá el n es 4, o sea, n es 4. Y la palabra m está repetida 2 veces y la palabra a está repetida 2 veces. Entonces sería 2 factorial dividido en 2 factorial. O sea, sería 4 factorial dividido en 2 factorial, que representa un k, que el k es la palabra repetida, por el otro k, un k sub 2, en este caso 2 factorial. No tengo más k, entonces hasta ahí nomás. Si tuviera más palabras repetidas, por ejemplo, paralelepípedo, paralelepípedo, es una palabra bastante larga, entonces usted dice, primero, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. N es 14. Por ejemplo, la P, ¿cuántas está repetida? 1, 2, 3, 3. La A está repetida 1, 2, 2. La paralelepípedo en la R no estaba repetida. La L está repetida 1, 2. La E está repetida 1, 2, 3. 3. Y la letra P está repetida 1, 2. Ah, no, ya la conté. Soy distraído. Está lista. La letra D está repetida una pura vez. La letra I está contada y la letra U una pura vez. Entonces, la cantidad de palabras con o sin sentido que puedo formar con paralelepípedo es
14 factorial dividido en el 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Y ese lo desarrollo y listo, ¿ya? Ese es como operan las permutaciones. O sea, si lo ocupo todos los elementos los ocupo para formar nuevas posibles palabras. Entonces hablamos de permutación. Y existe 3, lineal, circular y elemento repetido. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que usted lee un problema y va a ocupar todos los elementos en el problema, entonces estamos hablando de permutación. ¿Ya? 3 tipos de permutación: lineal, circular y elemento repetido. Ya que no se lo olvide. No son difíciles, hagan este ejercicio. ¿Ya? Vamos a continuar con lo siguiente. Voy a borrar este ejemplo. Y dice: ah, ya, pero ahora no puedo ocupar todos los elementos. Ahora no utilizo todos los elementos. No utilizo todos los elementos. Ya, entonces, ¿qué pasa si no utilizo todos los elementos? Entonces ahí vamos a hablar de que si no importa el orden, o los problemas donde sí importa el orden. Entonces, problemas donde no importa el orden. Si usted invita de 20 amigos, invita a 7 amigos, me da lo mismo a qué amigo invite primero, ¿ya? Entonces ahí no importa el orden. En cambio, problemas como tengo un concurso donde necesito encontrar a un primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ahí sí importa el orden, Entonces, si no lo utilizo todo, pero no importa el orden, eso se llama combinatoria. Combinación, ya. Entonces, y tengo dos tipos de combinación. Sin repetición, que, que vendría a ser, si estoy invitando a 8 amigos, o sea, de un total de 8 amigos estoy invitando a 5, ya, no importa el orden. Pero es una combinación sin repetición porque el amigo no lo puedo repetir en el mismo grupo, porque es un amigo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ahí ocupo la fórmula n factorial dividido en n menos m factorial por m factorial, ¿ya? ¿Quién viene a ser n? N es el total. El m son los subgrupos que yo voy a ir formando. Entonces, importante acá es el n, el total, y el m, los subgrupos que yo quiero formar. Entonces, si me dicen de 8 amigos quiero invitar a 5, ya, entonces no importa, no lo utilizo todo, entonces ya, no lo utilizo todo. Yo ya sé que no son permutaciones, no lo utilizo todo. Y tampoco importa el orden, ¿por qué? Porque mi amigo, de los 5 amigos que voy a elegir son todos mis amigos, así que no priorizo, la mitad no se prioriza, ojo, ¿ya? Entonces, va a ser una combinación sin repetición porque no se puede repetir el amigo 1 con el amigo 2 porque son distintos, ¿ya? Entonces, el total es n y el m son los subgrupos. ¿Cuándo van a ser con repetición? ¿Cuándo van a ser con repetición? Cuando, por ejemplo, va usted a una pizzería y quiere comprar una pizza y hay 20 ingredientes para elegir y usted tiene que elegir 4. Pero imagínese que quiere con extra queso, entonces pide 2 veces queso. O pide, por ejemplo, 2 veces aceituna, entonces las aceitunas se repiten, entonces con repetición, ¿ya? Esa es como la diferencia. O si van a una heladería y quiere 3 sabores, pero le gusta tanto el chocolate, quiere 3 conos de chocolate, se repite con repetición. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, la fórmula es n más m menos 1 factorial. O sea, sumo el total más los subgrupos que yo voy a hacer menos 1 dividido en cuánto, en n menos 1 factorial por m factorial, ¿ya? Esa es como la diferencia. Si usted se fija, ahí esa es la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a hacer una combinación con repetición, por ejemplo, a pedir un helado con 3 sabores iguales, entonces sería n más m menos 1 factorial dividido en n menos 1 factorial por m factorial. ¿Ya? Y ahora vamos a la otra, cuando sí importa el orden. Y cuando sí importa el orden, esas se llaman variaciones. Variación. Entonces, vamos a ponerle variación.
Pero las variaciones también vienen sin repetición y con repetición. Entonces, una variación sin repetición tengo primero, sin repetición. Tengo el siguiente ejemplo. Dice aquí, ¿cuántos números de 3 cifras pueden formarse con los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Cuya primera cifra es el 2, de forma que no existan repeticiones en sus cifras. Ya, ahí me está diciendo que no existen repeticiones en sus cifras. Ya, ahí tengo un ejemplo donde es sin repeticiones, que no se repitan las cifras. ¿Ya? Entonces, sí importa el orden en el sentido de que el número 123 es distinto al número 321. ¿De acuerdo? Entonces sí importa el orden en ese sentido. Ya voy a formar números distintos, más cantidad de números. ¿Ya? En ese caso la fórmula me dice a mí que es el n factorial dividido en n menos m factorial. ¿Ya? Entonces, esa es como la fórmula. Variación cuando es con repetición, ¿ya? Entonces, a mí me dicen, ejemplo, tengo dos cifras y quiero formar números de 3 cifras. ¿De cuántas formas puedo formarlo? Entonces, si quiero formar números de 3 cifras, ¿ya? Y tengo dos cifras para formar, por ejemplo, tengo el número 3 y el número 5, esas son mis cifras. Entonces, acá puedo ir el 3 o el 5, entonces por 2. Acá puedo ir el 3 o el 5 por 2. ¿Por qué? Porque con repetición. Y acá puedo ir el 3 o el 5. Entonces, la cantidad de posibles es la multiplicación de esas que viene a ser, conservo la base y sumo el exponente. Entonces, es n sobre m. ¿Ya? Entonces, ahí viene a ser la variación con repetición. ¿Ya? Se van a repetir los números.